viven de dividendos por las acciones que invierten o que tienen otras propiedades, es un pequeño porcentaje de la población. ¿Y cuál es la realidad de los salarios y de las pensiones? Hoy día la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 400.000 pesos líquidos, datos públicos. Y solo un 20% gana más de 750 lucas. Es un privilegiado, una privilegiada. Y veamos el costo de vida que existe actualmente en Chile. O sea, que una persona gane eso o que ganen dos eso en una familia de 4 no significa que esas personas no se tengan que endeudar o esos hogares no se tengan que endeudar. Porque hagamos la cuenta corta, saca la cuenta del arriendo con la educación más el pago del supermercado. Exactamente, gastos básicos, alimentación, vestuario, aunque a veces se nos olvida. Mucho de la discusión del ingreso familiar de emergencia nos decían dos cosas que no son ciertas. En primer lugar, que en general la mayoría de los gastos había disminuido, por tanto, ni siquiera teníamos que acercarnos a la línea de la pobreza. Pero sí hay gastos que han aumentado porque las personas están completamente en su casa. O sea, ¿qué puede haber sido el único gasto que disminuyó? El transporte. Tal vez este podría ser el único gasto que disminuye un poco. Claro, pero eso significa que bajamos el estándar porque un gasto disminuyó. No, por supuesto que no. Ahí tenemos un problema grande. Ya, pero ahí estamos hablando de familias que viven en regularidad, digamos, endeudadas 2 veces su sueldo o la totalidad de sus ingresos, incluso 3. Y más, ¿no? Lo que tenemos en términos de endeudamiento, el panorama que tiene que ver con la cara de los salarios y las pensiones. Si la mitad de las pensiones están hoy día por debajo de los 200.000 pesos, y eso incluye el aporte del Estado, si no estarían por debajo de los 150.000 pesos. De 1 millón de pensiones de vejez, 500.000 están por debajo de 200.000 pesos, para que nos hagamos una idea del panorama. Y los salarios que ya comentamos, eso significa que en Chile la contracara es que tenemos al 82% de las personas endeudadas y a casi el 75% de los hogares endeudados. Y de esa deuda, estamos hablando de casi 12 millones de personas. Espérame un poco, déjame aportar. Sí. Además que un porcentaje alto de la deuda tiene que ver con el 75% del ingreso familiar. O sea, se endeudan en un porcentaje además muy alto. Exacto. Comparado con su ingreso. Exactamente. Y eso, solamente que han habido algunas confusiones, eso no significa que las personas tengan que pagar un 75% de ingresos mensuales en deuda. Significa que el monto de la deuda representa un 75% de sus ingresos anuales. Ya, ¿qué es lo que dicen las personas? Recibí el sueldo, lo pagué prácticamente completo. Exacto, voy por el otro mes. El problema es cuando ya no tengo el otro mes. Así no tengo la pega. Y ahí aparece la morosidad. Exacto. Que es el tema más profundo. Hoy día, según datos de abril, que no son los datos que reflejen de manera más profunda la pandemia, según DICOM, Equifax, 4.933.000 personas son deudores morosos. Exacto. No solo deudores, deudores morosos. No pueden pagar las deudas que han contraído. Y no solo una deuda, sino varias. Y el promedio de la mora es 1.800.000 pesos por persona, para que nos hagamos una idea. Y eso significa que tengo cerrada la puerta a cualquier acceso al crédito, a cualquier posibilidad con un banco, exactamente. Etcétera. Por eso que era tan inaplicable una de las medidas del plan, entre comillas, de protección a la clase media que anunció el gobierno el domingo, porque decía, se puede acceder, por ejemplo, a postergar los créditos hipotecarios siempre y cuando las personas tengan una mora de 29 días o menos. Se amplió el plazo. Eso se va a corregir. ¿Se amplió el plazo? Sin duda sirve. ¿O sigue siendo muy acotada? Significa que va a haber una mayor cobertura, pero en términos de principios del plan, entre comillas, de protección a la clase media, está claro que si tenemos un porcentaje tan grande de hogares endeudados y morosos, no podemos seguir insistiendo en el endeudamiento. Y ahí está la clave también, porque ese endeudamiento de la clase media es que sea una clase tan vulnerable, independiente de que tal vez es una clase que se ha preparado, ha estudiado, ha tenido la posibilidad con muchísimo esfuerzo de pagar alguna carrera y que son profesionales. Como esa clase está endeudada, si pierde el empleo, como decía la Sole, un mes sin sueldo, inmediatamente se transforma en una familia vulnerable. Y en 15 días, no ni siquiera en un mes, o sea, con medio sueldo ya entra en una situación crítica, lo que decía Yu, ¿no? Hay en estos momentos casi la mitad de las personas que tienen que pagar el crédito con aval del Estado. Está morosa, ¿no? Hasta fines del 2019 era un 44% de quienes tenían que pagar el CAE estaban morosos, ¿no? Y ciertas comunas del sector de la región metropolitana la morosidad se ha disparado, ¿no? El caso de La Pintana, del Bosque, Cerro Navia, etc. Antes de la pandemia ya era el 44%. Hoy día nosotros estimamos que está en 50% o más. O sea, de cada 2 personas que tienen que pagar el CAE, una no la está pudiendo añadir a lo que tú señalas, que escuchando a mi vecino y compatriota floridiano, es como la maldición de nuestro éxito. Porque probablemente los que somos la primera generación de profesionales de familias de esfuerzo, vivimos mejor que nuestros padres. Hemos hecho avanzar el país. Hoy día Chile es un país líder en América Latina, producto de este empuje de la clase media a punta pura deuda, sin pedir plata al Estado. Y hoy día que tropezamos por un efecto de la naturaleza, no fue culpa nuestra. Esto es producto de la naturaleza. El Estado le dice a usted, sabe que arréglese solo, cariños Carlos. Entonces,
Por eso yo, siendo partidario de la libertad de los mercados, yo no tengo ni una gota socialista, creo firmemente en la libertad de los mercados, pero creo que el mercado debe tener un rostro humano. De lo contrario, se vuelve una máquina de moler carne. Entonces hoy día, si tú... Y regulación... Pero por eso te digo, yo creo que hoy día el Ministerio de Hacienda ve a los seres humanos en una planilla Excel y los ve como números variables. Y no se da cuenta que dentro de eso hay historias. Y lo más importante, porque como lo discutíamos recién con la persona que saltó un poco al otro lado en el estudio, en la casa, Alejandro, la economía funciona siempre con dos factores. No solamente el servicio, también tiene que ver con el cobro, las familias, las empresas. Si usted en una economía no tiene estabilidad social y no tiene el buque tranquilo, básicamente con el gran sector medio, que es el que le da estabilidad a la sociedad chilena, no va a haber recuperación económica. ¿Cómo no cabe en la cabeza que estamos hablando de recuperarnos en septiembre y octubre? ¿Cómo va a consumir la gente si no tiene plata? ¿De dónde vamos a tener empleo si no hay gente que esté dispuesta a comprar? Entonces también hay un sentido práctico de salvar este sector que ha construido la patria en los últimos 40 años, que no tiene ninguna ayuda y está hasta acá por un hecho que no ha generado ella, solamente volver al tema de los 29 días. Y ahí te das cuenta que es algo que se debe corregir urgentemente. Cuando se levantaron en la mañana en el Ministerio de Hacienda se pegaron con el catre en la cabeza. Porque 29 días de atraso. Todo Chile estaba atrasado ya desde antes, 29 días. Perdona, y la pandemia ya llevaba 3 meses. Pero claro. Exacto. Entonces decir, ¿cómo no? Mire, y esto se resuelve, Diana y Sole, con un tema súper simple. El ministro de Hacienda, cualquiera sea, es el jefe de las finanzas públicas. Nadie le discute eso. Pero no cuesta nada tratar de escuchar un segundo y decir, oiga, ¿qué le parece a usted esta idea? Y adecuarla. 120 días, sí. 90 días. Nadie además está pidiendo que regalen las cosas. Exacto. Lo único que está viendo la clase media, permítame volver a encontrar pega y volver a trabajar. Claro. A mí me da la idea que además de un desconocimiento, yo lo he planteado acá, tiene que ver con una negociación, o sea, con esta mala práctica de partir desde sí. Para que otros propongan un asta y llegar a un medio. Pero el problema es que no estamos hoy día como para perder tiempo en esos procesos de negociación. De hecho, se lo planteamos a la vocera de gobierno el día domingo cuando presentó las medidas en el informativo. Diputado Vlado Mirosevich, estamos también con usted, no queremos perder la comunicación. Parte de lo que yo comentaba recién, ¿le hace sentido? Es decir, el gobierno parte excesivamente bajo como para iniciar un proceso de negociación en un momento en que no hay tiempo. Sí, efectivamente, yo lo que he visto, yo me he sentido en el Congreso como que estamos regateándole al gobierno, suplicándole al gobierno que por favor reaccione. Esta crisis se sabía que iba a tener una consecuencia no solo sanitaria, se sabía que iba a tener una consecuencia social brutal. Se sabía porque es cosa de ver los países que estaban un poco más adelante de nosotros. Y se dijo. Se lo hemos dicho al gobierno, pero sinceramente yo les quiero decir, es casi una súplica cuando van los ministros al Congreso. Por favor entiendan lo que está pasando. Claro, los ministros, como son la mayoría ABC1, no conocen la realidad de Chile. No conocen la realidad de Chile y por lo tanto probablemente se creían este cuento de que teníamos una clase media robusta que podía resistir. Nosotros se lo dijimos desde el primer minuto y efectivamente hemos visto más bien una posición en donde el presidente es casi como un negociador, ¿no? Está casi como negociando un contrato de arriendo, o sea, ofrece menos porque después sabe que es la negociación y es un tira de afloja permanente. Llevamos 4 meses intentando que el gobierno nos haga caso en que inicialmente eran 50.000 pesos del bono COVID. ¿Ustedes se acuerdan? 50.000 pesos. Nosotros dijimos, pero presidente, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? 50.000 pesos no llegamos a ninguna parte. Si aquí la gente está perdiendo los empleos, está bajando sus ingresos de manera brutal. Ya el economista lo decía. Bueno, después de eso el presidente dijo, bueno, mira, vamos a hacer un segundo esfuerzo. 65.000 pesos. Me acuerdo de una diputada del gobierno que dijo, yo espero que el gobierno no se mueva ni un peso más de los 65.000 pesos. La gente no puede vivir del Estado. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase? ¿No? Sí. Nadie quiere que la gente viva del Estado, no se trata de eso. Estamos en una emergencia, entiéndanlo. Después de eso el gobierno dijo, bueno, ya, vamos a hacer un tercer esfuerzo. Vamos a aumentar un poquitito más en el ingreso de emergencia. Y ahora ya van como en la 4ª propuesta. Entonces yo me pregunto, si nosotros hubiésemos hecho esto desde el inicio, porque no me digan que aquí el Congreso estaba en contra, mentira, nosotros siempre estuvimos disponibles para ayudar a las familias porque la gente a nosotros nos exige en la calle. No una historia que nos cuentan desde el escritorio de la moneda. La gente nos exige. Me están cortando el agua, me están cortando la luz. ¿Por qué el gobierno no reacciona? Entonces, para mí no es casualidad. No es casualidad que esté 29 días una ley para ser promulgada. No es casualidad. Ahí hay insensibilidad. Nada más. Además que, bueno, lo que usted menciona, eso de que las medidas vienen como en cuentagotas, ¿cierto? Entonces a uno siempre como ciudadano, le queda la duda si efectivamente el Estado puede hacer un esfuerzo mayor o no, o está en este tira y afloja constante.
Alejandro, queremos incluirlo también a usted en este debate respecto a lo que dice el diputado de esta desconexión entre las autoridades finalmente y lo que está realmente sucediendo en las familias de clase media chilena. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, aquí hay una crisis tremenda que no empezó en marzo, empezó en octubre, sí, ¿no es cierto? Y que ya a octubre habíamos perdido 500.000 de empleos. Tengo mucho respeto por Marco, lo he seguido. No estoy de acuerdo con su idea y él no está de acuerdo con las mías, pero tengo mucho respeto por Marco, así que te mando un abrazo, Marco. Pero además, quiero decir otra cosa. Me encantaría que hubiera alguien del gobierno. Yo no soy parte del gobierno. Yo no soy parte de ningún partido, ni de gobierno ni de oposición. Pero aquí ha habido, en el poco rato que yo estaba viendo, un apaleo a las posiciones que ha hecho el gobierno, más allá que estén correctas, estén equivocadas. Yo creo que siempre los gobiernos tienen que ser considerados, porque todavía tenemos un gobierno democrático que fue elegido hace casi, vamos para 3 años y tanto, y por lo tanto podría ser una oportunidad para que explicaran. Claramente el tema de los 29 días fue un error, pero de todas maneras, ya han habido otros errores, pero en vez de estar apaleando, yo creo que el gobierno debería tener la oportunidad de explicar por qué. Sí. Yo no sé por qué no me meto en la línea editorial de Megavisión, soy muy respetuoso de eso. Más allá de la línea editorial, Alejandro, sí, estamos haciendo críticas. Teníamos también invitado al ministro Blumel, pero él tuvo que bajar no quiso ir. El móvil. No, yo no sé si no quiso ir, tal vez tuvo otros problemas. Bueno, lo que le quiero explicar es que esto no es criticar por criticar, aquí hay distintas visiones y si usted no está de acuerdo con algo que hemos planteado acá, es bienvenido y libre de expresarlo, por favor. Aquí escuchamos Diana, a todas las visiones. Sí. Diana, nunca había hablado con usted, pero es muy agradable hablar con usted. Muchas gracias. Digan, le voy a decir una cosa, Diana, le voy a decir una cosa. Acá se han planteado realidades, verdades. Primera realidad, el ingreso muy bajo de una gran cantidad de ciudadanos y compatriotas. Eso es un problema del país. Sí. Después viene que hay algunos que tienen unos ingresos mucho mayores. Pero yo plantearía la pregunta básica, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para mejorar los ingresos? Exacto. Los ingresos de los más pobres. Yo inmediatamente doy una teoría. Como hemos sido abusados los economistas teóricos. La teoría es, necesitamos una economía que crezca, porque lo que crece también es la recaudación tributaria. No es solo los impuestos al trabajo o los impuestos a la utilidad de la empresa, es el IVA. El IVA es la principal fuente de recursos y por lo tanto, cuando la economía se va al suelo, obviamente cae el IVA. No hay transacciones, por eso que hay desempleo también. Claro. Entonces, yo lo primero que sugeriría es que entre todos buscáramos soluciones. Cómo producir sugerencias para que aumenten los ingresos de los chilenos. Yo tengo la mía, pero me encantaría saber, por ejemplo, la de Marco, me encantaría saber la del alcalde Carter, que hoy día ya me ha dado como casa. Yo no tengo nada contra usted, alcalde, en particular. Y también de los otros invitados. Entonces, esos son los debates de fondo, porque decir... Vamos, Felipe. Oye, hay muchos chilenos que están con unos ingresos muy bajos. A mí me preocupa mucho eso. Por eso que es importante que hayan bienes públicos. Claro. Mi solución es la siguiente. Primero, que esto tiene que ponerse en marcha. Con la pandemia va a ser muy difícil. Los salarios, es lo que he visto yo en 30 años de hacer estudios, que los salarios crecen con el crecimiento. Pero además, a la gente que tiene ingresos más bajos, son esenciales los bienes públicos. Los bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos esenciales? Salud, que ahora está muy de moda, ¿no es cierto? Educación, público. Y previsión, que es lo que me anunciaron que querían que dieran mis visiones. Esos son los bienes públicos. Para eso se necesita recaudación tributaria. Si no hay crecimiento, no va a haber recaudación tributaria. De lo contrario, tú puedes expandir el gasto para influir y financiar. Pero si no tienes financiamiento, te vas a encontrar con un problema mayor que se llama deuda pública.